Muy buenos días amigos y bienvenidos a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de libertad de expresión. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué está pasando con la libertad de expresión en el Perú? Bueno, hay un caso que está pasando debajo del radar de todos ustedes, preocupados por otras cosas, pero que sí es importante resaltar. Este caso involucra a dos periodistas limeños, a un obispo, el obispo de Piura, también a la Iglesia Católica y por supuesto a sus abogados. ¿De qué se trata? Pedro Salinas y Paolo Ugas publicaron en el año 2015 una investigación profunda sobre los abusos en el sodalicium. El libro, que se llama Mitad monje, mitad soldado, fue un éxito no solo de librería, sino por las consecuencias positivas que tuvo sobre la vida de todas aquellas víctimas del sodalicium durante muchos años. Las víctimas por primera vez fueron atendidas, escuchadas. El Vaticano impuso sanciones sobre la organización y sobre todo sobre el fundador de esta, Luis Fernando Figari. Por lo tanto, desde el punto de vista periodístico, un éxito. Hay que decir, sin embargo, que Pedro Salinas y Paolo Ugas no pertenecen a una gran organización periodística que los respaldó. Durante 3 años ellos hicieron la investigación en solitario, recogiendo los testimonios a los que Pedro Salinas tenía acceso privilegiado, dado que él también fue víctima de los abusos del sodalicio. Por lo tanto, este documento periodístico bien planteado, muy bien planteado, comenzó a tener a lo largo de los años varias adendas y ha tenido varias reimpresiones con nueva y más profunda información. Las consecuencias de toda esta investigación son públicas, ustedes las conocen bien. Hasta ahí no había ningún problema. Sin embargo, Monseñor Eguren, obispo de Piura, decidió a fines del año pasado enjuiciar por difamación a Pedro Salinas y a Paola Ugas, en 2 juicios separados, no juntos, y no por el libro, que es lo más curioso de todo, siendo los 2 coautores. No ha denunciado a ningún otro periodista, a ninguna otra organización periodística, a ningún otro medio, solo a ellos 2. A uno, a Pedro Salinas, por la publicación de una columna donde compara la conducta de Monseñor Eguren con la conducta de Monseñor Barros, un obispo chileno que sabía de los abusos de Caradima y los encubrió. ¿Y por qué lo compara? Porque Monseñor Eguren es miembro de un núcleo que fundó, junto con Luis Fernando Figari, el sodalicium, y convivió en comunidad con varias de las víctimas que hoy alegan que él sabía de los abusos, sobre todo los abusos físicos, los abusos laborales, las condiciones de esclavitud en las que algunos de los miembros del sodalicio fueron mantenidos durante años. Y que sabiéndolo no hizo nada por cambiar la situación de estas personas. Es decir, el mismo caso de Barros en Chile, que el Papa, ¿no es cierto?, vio en su viaje y que tanto le llamó la atención al punto de ordenar la renuncia de todos los obispos chilenos para hacer una nueva selección, ¿no es cierto?, apartando a aquellos que no habían escuchado a las víctimas de severos abusos dentro de la Iglesia. Ustedes saben que la visita del Papa a Chile le abrió los ojos sobre la realidad de la Iglesia Católica en ese país y de la feligresía, que en algunos casos no asistía masivamente a los eventos convocados por el Papa en protesta por esta situación. Eguren ha contratado un estudio de abogados, ha sido muy activo en esta materia. Él no se presenta a las sesiones de estos 2 procesos, pero hay que decir que ha llevado a Paolo Ugas y a Pedro Salinas a litigar a Piura. ¿Ok? Ellos no viven en Piura, viven en Lima. Y los mantienen permanentemente litigando en Piura. Todas sus contiendas de competencia para el caso de Lima han fallado. Es evidente que Eguren tiene cierto peso y control en la Corte Superior de Piura. Por lo tanto, los 2 periodistas que no pertenecen a ninguna organización periodística que los respalde, tienen que viajar constantemente a Piura, gastar su plata, ¿no es cierto?, contratar sus abogados, en fin, hacer casi colectas públicas para poder defenderse de este obispo. A Paola Ugas, ¿por qué la persigue el obispo? Por publicar 7 tweets, donde también hace la comparación con Barros. ¿Por qué? Porque a Eguren le encargan dar el discurso de bienvenida al Papa en Trujillo. Y Paolo Ugas consideraba que no era pertinente que este obispo, ¿no es cierto?, tuviera un protagonismo en la medida en que su conducta encubridora de casos en el sodalicium no hacía factible que esto fuera pues lo más pertinente en esas circunstancias, sobre todo cuando el Papa estaba tratando de lanzar un mensaje claro y fuerte de apoyo a las víctimas. Eguren no hizo nada durante la visita del Papa.
Esperó varios meses. No hizo nada cuando se publicó el libro en donde es mencionado. Esperó varios años. Pero esta vez denuncia a los dos. Y a Paola Ugaz le incluye otra imputación. Ser la productora de Al Jazeera, imagínense ustedes qué suerte tendría, ¿no es cierto?, para un documental que se preparó sobre la explotación de terrenos y la compra de terrenos en Piura, un área de 300 hectáreas, para desarrollar una urbanización a través de una empresa cuyos socios están vinculados directamente al sodalicium. Y esta empresa pagó a una organización delictiva que se llama la Gran Cruz del Norte para ejercer la guardianía de estos terrenos. Esto se publicó en Al Jazeera. Daniel Llovera fue el reportero en Piura, encargado de hacer las entrevistas, pero obviamente la producción general es de Al Jazeera, que es una cadena equivalente a CNN. Bueno, Paola Ugaz es la productora general de Al Jazeera, lo cual es falso. Simplemente aportó datos de campo para la investigación y la han conminado a que ella retire de YouTube el documental de Al Jazeera. Así de disparatado, bajo apercibimiento pues de meter la presa o lo que sea necesario. Si esto no son violaciones a la libertad de expresión, yo ya no sé qué cosa lo son. La comparación entre Barros y Eguren es absolutamente pertinente desde el punto de vista periodístico. Ahí no hay ningún mancillamiento de su honor. El señor Eguren, cuando se publicó el libro en el 2015, no ha escuchado a las víctimas, no se ha preocupado de las víctimas, nunca ha hecho absolutamente nada sobre este tema, nunca ha dicho nada sobre este tema, y sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. No está mintiendo el periodista Pedro Salinas porque vivía ahí. Pedro Salinas ha aportado testigos al proceso y la jueza en Piura se los ha rechazado. Testigos que acreditan que lo que él dice en la columna es cierto. Testigos reservados, además, porque son testigos que son víctimas de violencia dentro de una institución religiosa y se los han vetado. El próximo marzo, ahorita ya, las primeras semanas de marzo, hay fecha para sentencia. Todos tememos lo peor, porque durante el proceso la manifestación de la jueza siempre ha sido proclive a su inminencia y no a Pedro Salinas. Paola Ugaz no tiene fecha todavía para el inicio del juicio oral porque está disputando en la Corte de Apelaciones de Piura justamente la competencia para ser encausada en Lima y no en Piura. Ella reside en Lima, no en Piura. Esto cuesta un platal. Entonces, ¿de qué se trata? De que gastes plata, de demolerte moralmente, de mandarte trolls, publicaciones en redes que son realmente, es así, difamatorias, ¿no es cierto? Y revictimizarte, en el caso de Pedro Salinas. En el caso de Pedro Salinas, un periodista valiente que denuncia una situación que es aplaudida por el Papa mismo. El Papa felicita a los periodistas de investigación. Pedro Salinas hace unos minutos me ha contado que en la Congregación de la Fe, en la Sagrada Congregación de la Fe, han pedido permiso para tener su libro como referencia, porque es un modelo del tipo de investigaciones que tienen que hacerse dentro de la Iglesia para poder, ¿no es cierto?, resarcir a las víctimas del daño sufrido. Y Eguren ha organizado esta venganza, porque es una venganza personal, utilizando la ascendencia que tiene en la diócesis de Piura sobre jueces y fiscales para poder perseguir a dos periodistas de Lima. Yo espero, de verdad, una protesta internacional. Pedro Salinas está viajando a Roma muy pronto, en 2 semanas, justamente para la cumbre mundial convocada por el Papa contra la pedofilia y la pederastía en la Iglesia Católica. Es en este momento una, digamos, figura importante en materia de investigación de abusos sexuales dentro de la Iglesia y está siendo perseguido por el obispo de Piura, que probablemente no logre su cometido, ¿no es cierto? Porque la prisión por difamación es menor, es de 3 años a menos, y como normalmente sucede, es una pena suspendida. Pero sí lo va a hacer gastar tiempo, lo va a desprestigiar, lo va a hacer gastar dinero, ¿no es cierto? Mucho dinero que no tiene, para que finalmente, ¿qué haga? Deje de publicar sobre el sodalicio. Ese objetivo no creo que lo consiga finalmente conociendo a ambos personajes denunciados, pero ese es el modelo de amedrentamiento contra periodistas en el mundo libre. Y hay que denunciarlo una y otra vez, porque si a los periodistas no se les deja investigar, usted que me está viendo nunca va a saber la verdad. Ese es el gran problema cuando se veta la libertad de expresión. Usted que me está viendo nunca va a saber la verdad y no lo podemos permitir.
Las historias tienen que ser contadas, para eso existen, para ser contadas, para que usted se entere y en la medida de lo posible, para que las víctimas de estos abusos encuentren finalmente paz, que es lo que están buscando. Nos tenemos que despedir. Compartan este video y por favor no dejen de ver a Sigrid, que viene inmediatamente. Hasta pronto.